Bueno, ahora sí comenzamos el especial sobre el expresidente Alejandro Toledo. Se ha especulado muchísimo en las últimas 24 horas sobre su paradero. ¿Dónde está Toledo?, se preguntó todo el mundo. Las redes sociales comenzaron a hervir información de aquí y de allá. El Ejecutivo, el gobierno, señaló que tenía serios indicios de que estaba en San Francisco, en California. Pero también se habló de la posibilidad de que se embarcaba hacia Tel Aviv, en Israel. Se esperó el avión y nunca llegó. Un funcionario de Israel señaló que su gobierno no iba a dejar entrar a Alejandro Toledo mientras no pusiera en orden sus asuntos en el Perú. ¿Alguien le avisó a Alejandro Toledo? En realidad, ¿cuál es la circunstancia de esta orden internacional de captura? ¿Existe o no existe? ¿Alguien se equivocó? Toda esa información a partir de este primer reportaje aquí en Punto Final. Vamos con él y Marisol Choquehuanca. ¿Dónde está el expresidente Alejandro Toledo? Anoche trascendió que se encontraba en un aeropuerto de Estados Unidos a la espera de tomar un vuelo directo hacia Tel Aviv, Israel, tierra de sus amigos Joseph Maiman y Avi Danon, también señalados por la Fiscalía de formar parte de la cadena de corrupción para que el exmandatario reciba $20 millones en sobornos por la constructora Odebrecht. Sin embargo, la información sobre la ubicación de Toledo aún no ha podido ser confirmada o desmentida. Mientras tanto, desde hace 3 días, el gobierno ofrece 100.000 soles por la captura de Toledo Manrique, quien además fue incluido en la lista de los más buscados por el Ministerio del Interior. ¿Qué pasará con el expresidente si lo ubican? ¿Cuándo volverá al país? ¿Y cuáles fueron las razones por las que la justicia aceptó dictar contra él orden de prisión preventiva por 18 meses, convirtiéndose en el primer expresidente peruano en llevar su proceso judicial tras las rejas por el caso Odebrecht? ¿Qué sucedería realmente? El pago de esta recompensa, en mi opinión personal, es un error. El ministro del Interior no tiene la más mínima idea de lo que es un proceso de extradición con este tipo de condicionamientos. Entonces, Toledo podría decir, mire, ve, el poder ejecutivo en mi país, a través del ministro del Interior, sin ser yo persona todavía condenada, ya me ha sacado en una fotografía, la está difundiendo a través de todos los medios de comunicación, pagando una recompensa por mí, mostrándome como si yo fuera un delincuente, como si yo fuera un criminal, ¿no? Y eso es una prueba de que yo soy un perseguido político. Este es un tema que tiene que ser resuelto por los jueces. La defensa del exmandatario, a partir de ahora, alegaría en el país donde esté Toledo Manrique que su patrocinado es un perseguido político. Escuche usted. Si esto se politiza, no es por Alejandro Toledo ni Heriberto Benítez. No es que porque un político abogado aparece a defenderlo, porque a mí me han cuestionado, dicen, no, el informe ha sido político. No, señor, eso no politiza las causas. Lo politiza porque los políticos comienzan a presionar. Si en el Perú hay una total democracia, no, ahí está la prueba, es Toledo. ¿Sí? Y García, y los tíos de Keiko, no, a ver, ¿por qué va Sombrío no es gallito y sale con su kimono ahí y pone la foto? ¿Por qué? En esas condiciones, por eso es que yo le digo, señor Alejandro Toledo, usted no tiene garantías. Jueves 10 de la mañana, Sala Penal Nacional de Lima. Minutos antes de iniciarse la audiencia en la que el juez Richard Concepción aceptaría el pedido fiscal de detención preventiva contra Toledo Manrique, apareció quien sería el flamante abogado del exmandatario, Heriberto Benítez, excongresista y denunciado por supuestos delitos de corrupción. A mí, el expresidente Alejandro Toledo me ha pedido que lo defienda en el tema de la prisión preventiva y yo he aceptado asumir en ese incidente, porque hoy día se ha convocado una audiencia de prisión preventiva. Vamos a hacer el enfoque desde una lectura de derechos humanos y vamos a demostrar que la prisión preventiva tiene determinadas reglas que cumplirse para que se pueda dictar o aplicar. En los exteriores de la sala y coincidentemente aparecían personas como esta mujer que gritaban un libreto nada improvisado. Los que tenemos conciencia de defenderemos los derechos humanos. ¡Viva la Corte Interamericana! Alan sí merece ir a prisión desde su primer gobierno. Mató a la gente, matarse a los penales. Él sí está sindicado como criminal. Nosotros los peruanos que menos tenemos.
Estamos agradecidos al doctor Alejandro Toledo. La audiencia se inició con la exposición del fiscal Hamilton Castro. Acudo a su despacho con la finalidad de solicitar prisión preventiva para el señor Alejandro Toledo Manrique por el plazo de 18 meses. Este caso se trata de uno que tiene que ver con una organización criminal internacional a partir de la estructuración de una empresa como Odebrecht, que se organizó como una empresa de esa índole, una empresa criminal. Castro empezó así a narrar cada uno de los hechos que, según la Fiscalía, involucraban a Toledo Manrique con actos de corrupción, de obtener coimas a cambio del otorgamiento de obras públicas. Del año 2004, el señor Jorge Enrique Simoes Barata, por entonces representante máximo de la empresa Odebrecht en el Perú, fue abordado en Palacio de Gobierno en una reunión social por el señor de nacionalidad israelí Abraham Danon, más conocido como Avi Danon, entonces asesor presidencial del señor Toledo Manrique, quien, a la vez que se presentaba como intermediario del entonces presidente de la República, le ofreció a Barata favorecer a su representada, o sea, a la empresa Odebrecht, en la licitación de la obra Corredor Vial Interoceánico. Este sería el inicio de esa historia. Este es el expediente de requerimiento de prisión preventiva presentada por el fiscal Hamilton Castro. Después de ese encuentro en Palacio de Gobierno, hubo otra, sostiene la Fiscalía, en la que se detallaron los montos que cobrarían por favorecer a Odebrecht con la licitación. El escenario fue la suite presidencial del Hotel Marriott en Copacabana, Río de Janeiro. Era noviembre del 2004 y de esa reunión habrían participado, según la Fiscalía, Jorge Barata como representante de Odebrecht, el entonces presidente Alejandro Toledo y 3 personas más, Joseph Maiman, Gideon Weinstein y Zavi Ceylan, todos de nacionalidad israelí. Es dentro de uno de estos lujosos cuartos que, según la Fiscalía, Weinstein y Ceylan le comunicaron a Barata que por ganar la licitación, Odebrecht tendría que pagar en total $35 millones a diversas empresas del grupo empresarial de Joseph Maiman, monto que luego se reduciría a 20 millones. El acuerdo ilícito, el pacto criminal entre Odebrecht y Alejandro Toledo Manrique consistió en que la empresa pagaría esa millonaria comisión ilícita solo si Odebrecht ganaba el proceso de selección futuro. La Fiscalía afirma que la reserva del hotel fue hecha por Joseph Maiman. Después hubieron otras reuniones entre Jorge Barata y Joseph Maiman. Según contó Castro, se realizaron entre el 2004 y 2005 en la residencia y en la sede de la empresa de Maiman llamada Merja Perú S.A., ubicada en la cuadra 11 de la Avenida Independencia en Miraflores, ahora inactiva. Cerrado el acuerdo, sostiene la Fiscalía, el expresidente Toledo, a través de las empresas de Maiman, habría recibido el dinero ilícito de Odebrecht. Estos pagos ilícitos, señor juez, se prolongaron entre el año 2006 y el año 2010, por lo menos, como se tiene acreditado a este nivel de la investigación. Pagos que ascendieron, decíamos, en 20 millones, pero en este momento la Fiscalía puede afirmar que tiene identificadas un poco más de $9 millones. Estos son los 18 pagos que Odebrecht informó que realizó a diversas empresas del grupo empresarial del israelí Joseph Maiman. En el cuadro se logra apreciar que 5 transacciones fueron depositadas como beneficiario a la empresa Merjab Overseas. El total de las transacciones que realizó Odebrecht fue de $9.626.000. La defensa de Toledo Manrique sostuvo: El señor fiscal está diciendo que hay que detenerlo porque la investigación va a demorar. Porque no basta decir, tengo sospechas, tengo indicios, tengo alguna información que dice que fulano de tal podría ser responsable. Tampoco es suficiente, señor, para quitar una prisión preventiva. Entonces nosotros consideramos que si se quiere investigar, que se investigue. Si se quieren dar las medidas, que se dé, pero en el marco de la comparecencia. Finalmente, el juez Richard Concepción Carguancho decidió de que las
medidas menos gravosas no garantizan para nada la presencia del investigado para los fines del proceso. No garantizaría, no cumpliría la misma finalidad que sí cumpliría la prisión preventiva, que es su aseguramiento para el proceso y para la decisión final, porque en cualquier momento podría salir del país o irse a cualquier lugar a ocultarse de la acción de la justicia. Y por más que haya sido presidente de la República, es un ciudadano que debe sujetarse a la Constitución y a la ley. Y en esa medida no puede dar visos de no sujetarse a la justicia peruana bajo la idea de que no sería una justicia justa. Y en consecuencia se dicta prisión preventiva al investigado Alejandro Toledo Manrique por el plazo de 18 meses. Segundo, y estando que este se encuentra en libertad, se dispone cursar los oficios correspondientes para la inmediata ubicación, captura e internamiento en un establecimiento penitenciario del Perú. La defensa del expresidente ya apeló a esa decisión, aunque tiene hasta este martes para formalizar el escrito ante la Corte Superior. ¡Esto no es justicia! ¡Esto es venganza! Al terminar la audiencia, el argumento de defensa de Heriberto Benítez estaba listo. Esto es un talionaje judicial que ha lanzado el juez Richard Concepción Canguancho y ha lanzado una venganza, una amenaza. Y esto implica un peligro para la presencia de Alejandro Toledo en este proceso. Esto viola los derechos humanos y yo le recomiendo y le sugiero a mi patrocinado de manera pública que en esas condiciones no se puede presentar con un juez que busca la venganza, que quiere talionaje judicial, que se ve cómo lo quiere enviar a la cárcel violando los derechos humanos. Eso es inaceptable. Y así fue. No se supo más del expresidente Toledo, denunciado legalmente por tráfico de influencias y lavado de activos. Pero de dar con el paradero de Toledo Manrique, ¿qué pasaría? La policía del país donde se encuentre el expresidente, según el experto penalista Luis Lamas Puccio, le diría: Señor Toledo, acá hay una orden de captura contra usted, proveniente de la Interpol, a raíz de lo que ha resuelto un juez en el Perú, y usted tiene que ponerse a derecho. Lo vamos a llevar donde un juez para que el juez decida cuáles son las restricciones en cuanto al derecho a libre tránsito que usted tiene, porque hay un pedido de extradición, y esperemos qué cosa es lo que va a decir el gobierno del Perú. Una vez que el Perú es informado sobre su detención, podría ocurrir su expulsión del país, que sería un trámite más corto, o en todo caso, la solicitud de extradición. Son 30, 50 o 60 días que le van a dar de plazo a el Perú como gobierno para que formalice la solicitud de extradición. Que llegue el cuadernillo cumpliendo con las formalidades, ¿no? Tiene que estar traducido, tiene que haber un análisis legislativo en el sentido de que el delito que se plantea o el hecho que se plantea está tipificado tanto en el Perú como en ese país, si hay convenios de extradición bilaterales, si esos países son parte de la Convención Mundial contra la lucha contra la corrupción. A eso se suma que la defensa de Toledo también realizaría diversas acciones legales, como la presentación de un habeas corpus. Las herramientas legales existen. Entonces, la primera es apelar, y el día de la audiencia ya lo hicimos. Falta formalizarlo por escrito, que eso se hará más tarde el día martes. Otra posibilidad es presentar un habeas corpus, y otra posibilidad también es acudir en su momento a la instancia internacional si es que el abuso y el atropello continúa. Está en evaluación porque el sistema interamericano existe. Están los fallos de la Corte que le dan la razón. Entonces hay que evaluar cuál es el momento pertinente para ir. Para el penalista Lamas Puccio, esas acciones legales podrían presentarse, lo cual dilataría mucho más el retorno de Toledo al Perú. Hay que tener mucho cuidado para evitar cualquier suspicacia que podría ser utilizada con justo derecho por Toledo para poder argumentar que no hay garantías de una justicia independiente en el Perú, que no hay garantías de la autonomía del Poder Judicial, que en el Perú el poder político a través del Congreso y del Ejecutivo constantemente está interfiriendo en la administración de justicia, y la mejor prueba de lo que yo afirmo es, mire ve, tan cierto es que han sacado en Facebook, que hay en todos los medios de comunicación en el Perú, una fotografía mía pidiendo una recompensa, como si yo fuera culpable. Apreciación que no está lejos de lo que pasa por la cabeza de la defensa del expresidente.
estaban ascendiendo, pues. Luyo, Navarro, Cuba, uy, ya viene Cornejo, ya viene, un momentito para... Ahí se paró. Y Mulder, ¡pum!, lanzó el dardo, paró y como timón de barco, volteó y dijo, no, ahora Toledo. Ya está bien, a Toledo que lo investiguen, no, vamos, pero digo, mire cómo cambia esa conducta, que pocos la han analizado. Cambia. Ahora de repente, ya como ya Toledo está ahora acá, al gobierno de Humala y Nadine. Pero Alan, no, Alan está en España, pues Alan está montando bicicleta, no, está comiendo paella, no lo molesten, Alan García, ¿ves? ¿Se da cuenta? Según los plazos, la próxima semana la Corte Superior decidirá si reafirma la orden de detención preventiva o la revoca, mientras aún se desconoce el paradero exacto del expresidente Alejandro Toledo. Ahora hay que decir que la Fiscalía ha actuado con rigurosidad, el juez Concepción Carguancho también. Hay que señalar también que hay estrategias y estrategias. Una de ellas, de la defensa de Toledo, puede ser en este caso politizar una circunstancia, pero qué mejores garantías para el presidente de no solamente venir en una democracia, sino venir en un gobierno que ha sido parte de su propio ejecutivo, con la cabeza de Pedro Pablo Kuczynski, y una justicia que lo que quiere es que se presente en el Perú. Pero a ver, ¿cuánto de esos 20 millones de los cuales se habla en la Fiscalía y se argumenta que ha recibido como soborno, como coima, el expresidente Toledo, dicho esto, por la delación premiada del señor Barata, se ha verdaderamente acreditado? Montos, fechas, lugares. Eso es lo que vamos a presentar de inmediato. Vamos con el primer cuadro. Las coimas pagadas a Alejandro Toledo acreditadas, que ha mostrado este documento, que es parte del documento de la sustentación para pedir precisamente la prisión preventiva. El día 23 de junio del año 2006 recibe $750.000 Toledo. El 28 de julio, el Día de la Patria del 2008, $500.000. El 5 de agosto, poquito antes de un mes, otros $500.000. El 14 de octubre del 2008, ¿cuánto recibe? $377.000. El 27 de noviembre del mismo año, miren, todo lo que recibió en el 2008, $500.000. El 16 de diciembre, gratificación, Navidad del 2008, $500.000. Vamos con los otros días, otros momentos en el 2018. El 22 de diciembre, 2 días antes de Navidad, $500.010 recibe. El 31 de marzo, en el 2009, y al siguiente año, $505.000. El 31 de marzo, el mismo mes, $495.000. El 18 de noviembre del 2009, $499.000. El 11 de enero, ya del año siguiente, nuevo año, $1 millón. Esto fue en el 2010. Es parte de los 18 pagos que recibió Alejandro Toledo. 2 pagos de $1 millón recibe el mismo día, el 11 de enero. ¿No? 2 millones en un solo día, es lo que acredita la Fiscalía. Y además hay más pagos para sumar estos 18 pagos que están acreditados. El 22 de enero del 2010, $550.000. El 4 de marzo, $550.000. El 17 de marzo del mismo año 2010, $450.000. 29 de marzo, otros $450.000. 24 de mayo del 2010, $250.000. 3 de junio del 2010, $250.000. Esto es lo que se ha acreditado. ¿Cuánto suma todo esto? Agarramos maquinita rápidamente y está acreditado, como decimos, en fecha y monto, $9.626.010 ha recibido el expresidente Toledo. A ver, de todo esto vamos a ver cuánto se depositaron en las empresas de su amiguísimo consultor, asesor, aparentemente, quién sabe, tesorero, Joseph Maiman. En la empresa vinculada a Maiman, en el Trail Bridge Limited, $750.000. En Merhab Overseas Limited, $2.950.000. Hay que recordar que en el allanamiento de la casa del expresidente Toledo se encontró
una tarjeta precisamente de Merjap. Y el total que hacen estos dos depósitos en estas dos cuentas vinculadas a Maiman suma $3.700.000. Esto también es lo que ha acreditado la Fiscalía en la investigación que ha realizado. Muy bien.